No es ningún secreto que el rendimiento de las Afores no ha sido particularmente bueno. Y ni siquiera me refiero solamente a principios de 2022, cuando las Afores han tenido algo de pérdidas, han sufrido minusvalías, quizás lo has visto con tu propia Afore, porque en este caso es de esperar. Los mercados mundiales han sufrido pérdidas debido a la situación económica que el mundo está atravesando. No me refiero solamente a eso, me refiero a que en general, históricamente, el rendimiento de las Afores ha sido bastante bajo. Además, el martes pasado, la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, publicó en el Diario Oficial de la Federación que va a realizar o va a permitir algunos cambios a la forma en que las Afores invierten nuestro dinero, que podría arruinar nuestra inversión aún más. Hablemos en este video justamente de cuáles son estos cambios, de cómo es que podrían arruinar a nuestra inversión y de cuál es una buena alternativa que podríamos considerar para invertir para nuestro retiro. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planes para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre un nuevo cambio que puede venirse a las Afores, del impacto que este cambio puede tener y de una alternativa que nosotros podríamos considerar para invertir para nuestro retiro. Antes de adentrarnos a este cambio, sin embargo, hay que saber cómo es que actualmente invierten las Afores. Ahora, quizás sepas que si has tenido un empleo formal en cualquier momento en México, probablemente tienes una Afore. Y que probablemente fue tu primer empleador quien decidió en qué Afore va a estar tu dinero. Quizás también sepas que en cualquier momento puedes cambiarte, pero la realidad es que muy pocas personas saben en qué Afore están para empezar. Mucho menos saben cuál es la mejor Afore, la Afore que más les conviene, y mucho menos saben cómo es que se pueden cambiar a aquella que más les convenga. De esto ya hablé en otro video que te voy a dejar aquí en las tarjetas. El chiste es que en cualquier Afore en la que tu dinero esté invertido en este momento, se te asigna a una CIEFORE, dependiendo del año en que naciste. Estas CIEFORES ahora funcionan como una especie de fondo generacional o fondo con una fecha objetivo. Esto quiere decir que dependiendo del año en que naciste, se aproxima una fecha en la que tú vas a retirarte. Y conforme esa fecha se aproxime, tu CIEFORE va cambiando su estrategia, haciéndola cada vez más conservadora. Tiene todo el sentido del mundo. Esto de hecho es un cambio reciente, tiene unos 2 o 3 años. Anteriormente, conforme te acercabas a tu fecha de retiro, más bien te cambiaban de CIEFORE, era un proceso un poco más complicado, dañaba tus rendimientos. De este cambio hablé en su tiempo en un video que te voy a dejar aquí en las tarjetas si es que te interesa, pero en general tu dinero se invierte en una CIEFORE y esa CIEFORE ya se va adaptando conforme pasa el tiempo. Ahora, cada Afore, llámese Coppel, llámese Profuturo, llámese Sura, puede elegir en qué invierte cada una de las CIEFORES mientras se mantenga dentro de ciertos límites que la CONSAR establece. Podemos encontrar esos límites en esta página de la CONSAR, límites del régimen de inversión, en el que se establece los límites de cada CIEFORE, de cada generación. Toma en cuenta que conforme pasa el tiempo estos límites deben de ir cambiando. Pero aquí podemos enfocarnos en la sección verde para encontrar que el límite de valores extranjeros para todas las CIFORES, para todas las generaciones, es de 20%, pero el límite de renta variable sí va bajando de 60% hasta 10% conforme se acerca la fecha de retiro. Entonces, mientras que para los que nacieron del 90 al 94, actualmente ese límite es del 59%, para los que nacieron del 55 al 59, ese límite ya es solamente 13%. Entonces, las Afores, mientras se mantengan dentro de estos límites, pueden establecer los porcentajes en los que invierte cada una de sus CIEFORES. Por ejemplo, Profuturo, para la CIEFORE que le corresponde a las personas que nacieron del 90 al 94, está invirtiendo de esta forma en este momento, en 2022. Está invirtiendo por ahí del 55% en renta fija local de México, dentro de México, por ahí del 10% quizás en instrumentos estructurados,
por ahí del 40% en renta variable global y por ahí del 5% en renta variable local. Nota que además, como ya es una misma CFORE la que va cambiando de estrategia conforme pasa el tiempo, pues conforme la edad del trabajador, nota que aquí lo dice, en el eje X, conforme la edad del trabajador se incrementa, estos porcentajes van cambiando hasta que por ahí de los 62, 63 años ya es un 90-95% en renta fija local y solamente un 5-10% en renta variable global. Ahora, además de todo esto, y lo podríamos encontrar dentro de este mismo documento, se puede invertir hasta 10% en fondos mutuos o, si se aprueba, ese porcentaje puede incrementarse hasta 35%, si se aprueba por el comité de inversiones. Eso hasta antes del martes pasado. A partir del martes pasado, este límite ya no existe. Ya puede ser más de 35%. Porque, como mencionaba al principio del video, la CONSAR publicó la semana pasada, el 29 de marzo de 2022, en el Diario Oficial de la Federación, que ahora se podrá invertir más de 35% en fondos mutuos. El comité de inversión de la Afore aún tiene que aprobar este cambio, pero ahora existe esa posibilidad si son fondos mutuos con estrategia de inversión activa que invierta en acciones mexicanas. E invertir en fondos mutuos con estrategias de inversión activas es malo, es terrible, es devastador para nuestro dinero. Una estrategia de inversión activa es terrible. Se ha comprobado una y otra vez que una estrategia de inversión pasiva es mucho mejor. Que una estrategia de inversión pasiva, en la enorme mayoría de los casos, va a generar mayores rendimientos con menores costos que una estrategia activa. Esto, de hecho, lo podemos ver de forma gráfica en una página que detalla una investigación que realizaron comparando los fondos indizados de Standard & Poor's contra inversiones activas en diferentes países. Podemos ver entonces en esta página que se llama SPIVA, que es el nombre de esta investigación que se realizó, los diferentes países y empezar a comparar una inversión pasiva en un índice del Standard & Poor's contra una inversión activa. No importa qué país elijas, llámese Estados Unidos, llámese México, llámese Brasil, el que sea que esté listado aquí, una inversión activa generó menos rendimientos que una inversión pasiva en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el 86.53% de los fondos generó menos rendimiento que una inversión pasiva del Standard & Poor's en 10 años, en 5 años también, en 3 años. Lo mismo, por ejemplo, podríamos ver en México. Una mejor comparación en realidad es utilizar Estados Unidos simplemente porque es el mercado accionario más grande a nivel mundial. Y por más grande me refiero a casi el 60% del mercado accionario global, que por ejemplo a 3 años el 67%, 68% de los fondos generaron menos rendimiento, pero a 5 años fue el 74% los que generaron menos, a 10 años ya fue el 83%, entonces este porcentaje va subiendo conforme el periodo se hace más largo. Entonces, entre más largo es el tiempo que vamos a invertir, más nos conviene invertir pasivamente. Es algo que justamente muchos de ustedes van a estar haciendo. Van a estar invirtiendo en su Afore por más de 20, por más de 30, algunos de ustedes incluso más de 40 años. Justamente John Bogle en su libro El pequeño libro para invertir con sentido común sigue demostrando que invertir pasivamente es mucho mejor. Él menciona que de 355 fondos de inversión activa que existían en 1970, para 2016, para empezar el 80% ya ni existía, ya había desaparecido, ya habían quebrado. En total, solamente 2 de esos 355 fondos generó rendimientos de más de 2% por encima de una inversión pasiva. 2 de 355.5% de los fondos. Una inversión pasiva es muchísimo mejor que una inversión activa. ¿Ok? Entonces, invertir activamente es terrible.
Pero ¿lo sería realmente para las Afores también? Lo cierto es que las Afores compiten entre ellas, buscando generar mayores rendimientos. Entonces, si en algún punto esto está dañando a esos rendimientos, quizás dejen de hacerlo. Por otro lado, los rendimientos de las Afores han sido tan bajos que incluso en algunos años el incrementar su inversión en un fondo mutuo incrementaría esos rendimientos, incluso si es una estrategia activa. No porque una estrategia activa sea buena, simplemente porque los rendimientos han sido tan malos. Lo cierto es que simplemente invertir en una Afore no es precisamente la mejor opción que tenemos. Las Afores en México tienen dos problemas muy grandes. Número uno, invierten un porcentaje tremendamente elevado en deuda, específicamente en deuda gubernamental, que es una inversión tremendamente segura, pero que genera muy pocos rendimientos. Sobre todo para todas las personas que van a seguir invirtiendo en sus Afores por décadas, el arriesgar poco su dinero tiene poco sentido. Es una estrategia demasiado conservadora para una inversión que va a estar ahí por 20, 30 o 40 años. La segunda desventaja que tienen las Afores es que invierten un porcentaje demasiado grande en México. Tiene mucho sentido que las Afores sean utilizadas como para inyectar dinero a la economía de México. Pero cuando México solamente representa el 0.3% del mercado de acciones global, no tiene sentido destinar un porcentaje tremendamente elevado solamente a México. Esto nos expone a los riesgos de un solo país, nos expone al crecimiento de un solo país. Una mejor estrategia es invertir en todo el mundo, de forma proporcional al tamaño de los mercados. Justamente todo esto me lleva a la alternativa que nosotros tenemos a invertir solamente en una Afore. La idea siendo que le hagamos frente a estas dos desventajas principales que mencionaba una Afore tiene. Número uno, los rendimientos bajos debido a tanta inversión solamente en deuda. Número 2, alta exposición solamente a México. E incluso número 3, el hecho de que se invierte un porcentaje tan pequeño de nuestro ingreso, que eso lo podríamos resolver incluso dentro de una Afore haciendo aportaciones voluntarias, pero si vamos a hacer aportaciones voluntarias, mejor hacerlo con una estrategia que nos ayude a resolver los dos primeros problemas también. Entonces, lo que te recomendaría sería invertir a través de una casa de bolsa, invirtiendo en todo el mundo. Podrías crear una cuenta en una casa de bolsa como GBM Plus o Bursanet de Actinver. De ambas casas de bolsa ya tengo videos específicos que te dejo aquí en las tarjetas. Si resulta que eliges a GBM Plus como tu casa de bolsa, puedes ir dentro de la página web a la sección de recompensas e introducir mi código para ganar una acción en cuanto tú depositas desde solamente 100 pesos. Pero en cualquier casa de bolsa que tú elijas vas a poder invertir en todo el mundo de forma bastante fácil. Ya tengo un video detallando una de esas formas de cómo puedes invertir en todo el mundo desde 100 pesos. Te voy a dejar ese video aquí en las tarjetas. Pero esencialmente en cualquier casa de bolsa lo que puedes hacer es simplemente buscar el ETF VT. El ETF VT solito, sin que tengamos que hacer mucho más, ya te permitirá invertir 60% en Estados Unidos, 6.3% en Japón, 4.1% en Reino Unido, 3.4% en China y así sucesivamente en muchos otros países a través de una sola inversión. Esto de hecho ya nos permite invertir de forma proporcional al tamaño de los mercados. Mencionaba que México es solamente por ahí del 0.3% del mercado global, pues justo este VT nos permite invertir 0.3% en México, pero 60% en Estados Unidos, porque como mencionaba, es el tamaño del mercado accionario de Estados Unidos a nivel mundial. De cualquier forma, si queremos un poco más de control, podríamos empezar a separar este VT. Por ejemplo, podemos comprar VOO, que solo invierte en Estados Unidos, y decidir el porcentaje que nosotros vamos a destinar, si es que queremos cambiarlo. Por ahí también podemos invertir en este FVEA, que nos permite invertir en acciones de economías desarrolladas. Entonces estaríamos invirtiendo a través de VEA 21% en Japón, 13.5% en Reino Unido, 10% en Canadá, 8% en Francia y así sucesivamente. De forma similar, existe el ETF VWO para invertir en empresas de economías emergentes. Entonces podríamos encontrar por ahí que invierte 34% en China, 20% en Taiwán, 15% en India, 6.1% en Brasil y así sucesivamente. Aunque de nuevo invertir solamente en VT ya nos permite invertir de forma diversificada
a nivel mundial. En general, entonces, mi recomendación es no solamente dependas de tu Afore, empieza a invertir más y de preferencia empieza a invertir no dentro del Afore, sino a través de una casa de bolsa. Eso sí, asegurándote de que ese dinero realmente no lo tocas hasta que te vayas a retirar. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad. También te dejé por aquí en las tarjetas varios otros videos que podrían complementar este video también, sea que veamos a los rendimientos de las Afores subir o bajar en los siguientes años debido a este cambio. Espero que sepas que tu Afore no es suficiente. Nos vemos en la próxima.